Para esta noche tan particular, nosotros le pedimos a Ricardo Primo, que nació en la Emilia, el 5 de junio del 63, cursó parte de sus estudios en esa localidad de San Nicolás y en La Plata, egresó como profesor de Historia del Instituto Superior del Profesorado número 3 de Villa Constitución, realizó estudios de Historia Económica en el Instituto de Historia Económica y Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y se postuló en la Asociación Académica de Historia del Instituto Superior de Formación Docente número 127 de San Nicolás. Además, es licenciado en Tecnología Educativa, egresado a la Facultad Regional de San Nicolás, donde también se desempeña como investigador ad honorem. Es miembro del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, de Capital Federal. Integra el núcleo de investigadores sobre ciudades portuarias bajo la coordinación del IDES y CONICET de Rosario. Desarrolló una íntegra carrera docente en institutos secundarios, terciarios y universitarios, y entre sus obras se encuentran los siguientes libros: Historia de la Emilia, libro de la memoria emiliana, El intendente asesino, Somisa, una historia de acero, Blanco y negro, ayer y hoy, Completo en la ciudad de María y San Nicolás sin fundación. Esta noche, el querido Ricardo Primo va a llevar adelante la disertación, así que con ustedes, Ricardo, por favor. Muchas gracias, venerable, dignidades y miembros de la Logia Unión y Amistad y querido público de San Nicolás. La verdad que esta introducción a esta Trinidad Blanca me ha facilitado mucho las cosas porque ha manifestado los aspectos básicos de una institución que cumple 160 años de vida en San Nicolás y que atravesó a varias generaciones, tanto por su existencia como por la influencia que tuvo en el desarrollo de la historia de esta ciudad. Tengamos en cuenta que estamos en un lugar histórico y tengan en cuenta que yo les voy a contar el desarrollo que tuvo esta logia y piensen que ustedes están ubicados donde estuvieron estas personas que yo les voy a mencionar y que de acá, de este lugar, salieron muchas de las cosas que tomaron luz pública en la vida institucional de San Nicolás. 5 años después del Acuerdo de San Nicolás, se crea en la República Argentina la Gran Logia de la República Argentina. Y en San Nicolás ya había masones, ya estaban en esta ciudad y habían sido iniciados en otras logias, en otras jurisdicciones. Uno de esos masones fue Alurralde y fue también el coronel José Melián. Ambos no se llevaban bien. Yo por ahí conté en un artículo cuál era la relación personal, porque Melián era del ejército de la Confederación y Alurralde va a desertar del ejército de la Confederación y se pasa al ejército de Urquiza en vísperas de Casero, y después, al triunfar Urquiza, Alurralde ocupa un puesto importante y tiene un enfrentamiento personal con Melián. ¿Por qué les cuento esto? Porque se sostiene de que Melián fue uno de los promotores de la masonería en San Nicolás. El 1 de octubre de 1858 se fundaba aquí en San Nicolás la Logia Masónica Fraternidad, que tenía fines filantrópicos y de beneficencia. Hay autores como el historiador de Pergamino Rafael Restaino que sostiene que apenas 2 meses después de la fundación de esta logia ya contaba con 41 miembros. Y también sostiene que su venerable maestro, quien dirigía las funciones de esta logia, era el coronel Melián. Pero resulta que a nosotros los historiadores los datos no nos coinciden porque nos dan como fecha de fallecimiento del coronel Melián el año 1857 y esta logia comienza a funcionar en 1858, por lo que se entiende de que puede haber sido promotor de la masonería y venerable de esta logia aún sin tener la carta constitutiva surgida por la Gran Logia Argentina. Es evidente que el desarrollo de la masonería en sus primeros momentos en San Nicolás surge en situaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque inmediatamente
se va a desarrollar la batalla de Cepeda, que tiene lugar en 1859, y más tarde la batalla de Pavón en 1861. Y acá tiene particular influencia una persona que va a dirigir los destinos de esta logia. Se sostiene que Wenceslao Paunero, que había sido venerable maestro en 1859, le va a dar impulso a esta logia para convertirla en un núcleo de apoyo al general Bartolomé Mitre. Quienes han buceado en la historia argentina se van a encontrar con que Paunero, junto con otros generales, prácticamente eran la guardia de avanzada que tenía Mitre en la política de unificación nacional. Paunero era un militar que había estado en la batalla de Ituzaingó junto con el general Paz, había participado de la batalla de Caseros y también, por supuesto, había participado en la batalla de Pavón. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, ministro de Guerra y Marina y ministro plenipotenciario ante el gobierno brasileño. Paunero vino y estuvo aquí en San Nicolás con el cargo de prefecto, que era un cargo muy importante, e inmediatamente va a pasar a ocupar el cargo de venerable en esta logia, pero debido a la situación bélica que se estaba transitando, tiene que dejar dicha función. Es importante pensar la situación de San Nicolás en un momento de enfrentamiento con el resto de lo que es el país. ¿Por qué? Porque Buenos Aires había desconocido el acuerdo de San Nicolás y había desconocido la Constitución Nacional de 1853, y eso nos explica por qué vinieron después la batalla de Cepeda y Pavón. Y San Nicolás se había convertido en una ciudad limítrofe con la provincia de Santa Fe y con el resto de la Confederación Argentina. Y en Buenos Aires circulaba un proyecto de que en última instancia, si no se lograba la unidad, la provincia de Buenos Aires iba a ser la República del Plata. Entonces San Nicolás cobraba especial relevancia con esos fines estratégicos. Pero no se llega a esa situación. En 1859, un año después de la creación de esta logia, se recibe un pedido de Domingo Faustino Sarmiento, que también era miembro de la masonería y que había ingresado a la misma, solicitando se destine, desde todas las logias y talleres que funcionaban en la Argentina, parte de sus tesoros, parte de lo que recaudaban, en favor de la educación pública. Esto nos demuestra que no solamente Sarmiento tenía una acción pública reflejada en los medios de comunicación a favor de la difusión de la educación pública, sino también en una parte no reflejada por los medios, como es en los pedidos de las distintas logias para que destinen dinero para promover la educación pública. Sarmiento había sido iniciado en la masonería durante su exilio en Chile. El 25 de julio de 1861, la logia Unión y Amistad, esta logia de aquí mismo, se suscribió a este pedido con una suma importante de dinero en pesos bolivianos, en plata boliviana, para socorrer a los damnificados por un terremoto que había ocurrido en Mendoza. Esto había sido pedido ya no por Sarmiento, sino por Santiago Derqui, que como todos saben fue presidente de la Confederación Argentina y también era miembro de la masonería. Derqui alcanzó uno de los grados máximos de la masonería, que es el grado 33. La inestabilidad política trajo, lamentablemente también, una inestabilidad económica, y muchos masones que integraban la logia en aquellos primeros momentos dejaron de contribuir con su aporte económico al mantenimiento de esta logia. Entonces, a principios de 1862 se decide lo que se llama adormecer o cerrar las puertas de logia a la actividad pública y o a la actividad discreta o secreta, según como se la vea. Pero ¿qué pasa? Hay un hecho de violencia muy importante que ocurre, mediante el cual diversas personas, movilizadas en una noche por el sacerdote de San Nicolás, diciendo de que en este lugar se realizaban actos consagrados a Satanás, deciden venir a irrumpir en este lugar para ver qué era lo que ocurría aquí. Entonces, esto hizo reflexionar a muchos miembros de la masonería que estaban en San Nicolás, pero que no actuaban ya institucionalmente,
sobre la necesidad de reabrir las puertas de la logia masónica. Este hecho fue algo muy interesante. Yo lo describí en mi libro Complot en la Ciudad de María, porque el sacerdote, junto con un grupo de vecinos, inicia como una especie de pueblada y es detenido por el sereno, un sereno que andaba a la noche patrullando San Nicolás y apagando o encendiendo los candiles. Y el sereno le avisa al juez de paz, el comisionado municipal, y eran todos miembros de la masonería. Entonces, evidentemente, todo quedó reflejado en este trabajo en conjunto entre el comisionado municipal, el juez de paz y el sereno para tratar de que esta logia continuara trabajando. Y así es como esta logia reabre las puertas, pero ya el título de fraternidad y beneficencia ya no va a existir, sino que surge lo que se va a llamar Unión y Amistad. La fundación de la Logia Unión y Amistad se va a formar durante una festividad que tiene la masonería, que es el 24 de junio. En este particular caso ocurre el 24 de junio de 1864, que los 24 de junio es la festividad de San Juan Escocia. Tiene que ver también con un equinoccio que se da en el hemisferio norte, y entonces la masonería toma esa fecha como una festividad. Se realizó un banquete para celebrar esta festividad de San Juan de Escocia y estaban presentes personas muy importantes de la época: Pedro Saroli, Ángel Migliaro, que si ustedes en el ingreso van a poder ver un diploma de Ángel Migliaro, que fue una persona que yo rescato que fue muy importante para la masonería, porque fue el constructor de la famosa pirámide que estaba en la plaza que hoy se llama Plaza Mitre y que estaba en relación a la conmemoración de la sanción de la Constitución de la provincia de Buenos Aires en 1854. Con sus manos, Ángel Migliaro construyó ese monumento que después va a ser reemplazado por una columna en 1890, que va a ser la que dura hasta 1956, en que fue destruida y eliminada del centro de la plaza. También estaba Adolfo Tunier, Sotomayor, Germán Lavid, Andrés Lista. Son personas que representaban distintos quehaceres de la historia de San Nicolás. Luego de este brindis, este señor Ángel Migliaro va a leer un mensaje manifestando el deseo de que se levantasen las columnas, que se abrieran las puertas de esta logia, ya bajo el nombre de Unión y Amistad. Y así comienza una nueva etapa en la historia de la masonería de San Nicolás. En 1865, como ustedes saben, la Guerra del Paraguay estaba aconteciendo, y el 18 de febrero de ese año, el gran maestre de la Orden de Buenos Aires va a comisionar a un juez de paz que va a venir a San Nicolás, que se va a llamar Alejandro Heredia, para consagrar y regularizar el nuevo templo bajo este nombre, Unión y Amistad. Y los primeros integrantes de esta logia fueron apenas 15 personas. Cabe destacar que para que una logia funcione verdaderamente, tiene que tener 7 personas. El 7 es un número que tiene un simbolismo que puede, para algunos autores, estar reflejado con los pitagóricos, con los estudiosos de la matemática, y con otros con un profundo significado bíblico, ya que ustedes saben que, según el Antiguo Testamento, en 6 días Dios terminó de hacer el mundo, pero era imperfecto, descansa el 7º día, y por eso el 7 pasa a ser un símbolo de perfección, que después el Imperio Romano lo toma con el calendario, 7 son los días de la semana, y que el Antiguo Testamento repite una y varias veces cuando condena en el libro de los jueces: serán juzgados 70 veces 7 a aquellas personas. O sea que tiene todo un simbolismo. La Guerra del Paraguay trae algunas consecuencias que algunos adjudican a que el ejército paraguayo, con la idea de contaminar el río Paraná, y a la población argentina, arrojaban los cadáveres de enfermos de cólera al río, pero la cuestión es que, si no es por esto o por los heridos que llegaban, llega el cólera a San Nicolás en el año 1867. Y la logia, este lugar, organiza una comisión popular
acudiendo en ayuda de los más necesitados. También participan otros tipos de logias de Capital Federal en esta tarea. Pero la Logia Unión y Amistad no solamente colaboró e hizo beneficencia, sino que impulsó la libertad de pensamiento que se vio manifestada en distintas acciones de sus miembros que trascendieron este espacio geográfico en el que hoy estamos. Entre sus obras también se encuentra la contribución para la fundación de un diario de prédica liberal que se va a llamar El Progreso. Para quienes por ahí anduvieron con la historia de San Nicolás, van a encontrarse con este diario que reflejaba la actividad de toda la sociedad nicolainia durante varios años. El 29 de octubre de 1877, los afiliados Carlos Morteo, van a poder ver una foto de Carlos Morteo en la sala de ingreso, que se llama la Sala de los Pasos Perdidos, al igual que como el Congreso de la Nación, porque las personas tienen que esperar en ese lugar para poder ingresar al Congreso. En este lugar deben esperar para poder entrar a la logia. Los afiliados, como les decía, Carlos Morteo, Ángel Migliaro, esta persona que había construido la pirámide de 1854, Juan Formé e Ignacio Morteo, muchos miembros de la familia Morteo pertenecieron a la masonería, presentan un proyecto para la creación de una escuela en el edificio de la logia, el cual va a ser aprobado. Esta escuela, en un principio, funcionó en de la Nación número 20, número 22. Nosotros estamos en el 80, o sea que a escasos metros de este lugar funcionó por primera vez esta escuela, promovida y financiada por la Logia Unión y Amistad. Y en el mismo se contaba con un hermoso jardín, pero después, posteriormente, esta logia va a ser el centro educativo por excelencia de aquel momento. Con fecha 1 de abril de 1878, ya pasaron 20 años de funcionar activamente la masonería en San Nicolás, esta logia va a iniciar una suscripción a favor de los perjudicados por la inundación de ese año, y al año siguiente, 1879, va a ser reconstruido y modernizado este templo. Así que saquemos las cuentas, 1879, 1880. Esto estaba, y estamos en el 2018. Miren si no hay historia en este lugar. Existieron así y todo, aún dentro de la logia, porque en la logia hay seres humanos, surgen profundas disidencias a lo largo de la historia de la masonería. En 1879 se crea en San Nicolás una logia que no se conoce mucho, que se llamó la Logia Integridad. Y su primer venerable maestro fue Bartolomé Prat. Le suena el apellido, Prat, quien 7 años antes había sido venerable de la Logia Unión y Amistad, pero por estas cuestiones de la disidencia se crea esta Logia Integridad que bien no se sabe hasta qué época funcionó ni quiénes la integraron. El 20 de agosto de 1884, imaginémonos que estamos a 3 años después de la fundación de la ciudad de La Plata, a 4 años después de la unificación verdadera de la Argentina con la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que pasa de ser la capital de la provincia de Buenos Aires a ser la capital federal y la capital argentina, se va a formar en el seno de esta institución un comité encargado de socorrer a los atacados de otra epidemia de cólera que surge en esa época. Y en noviembre de 1886, colaborando una vez más la masonería con la atención de la salud pública municipal, destinan fondos con ese objetivo. Ya a fines del siglo XIX, para 1896, se va a instalar una escuela en la cual se daban clases gratuitas de contabilidad, francés e inglés. Se estima que la escuela funcionaba en una de las 2 alas del ingreso de esta logia, y ya hay daguerrotipos de la época del fotógrafo bustos que reflejan la actividad que había en ese momento. En 1902, la masonería publica la revista Unión y Amistad. También se fomenta la aparición del diario El Luchador, el diario El Tribuno, que fue muy conocido en San Nicolás,
y el diario El Norte de Buenos Aires, que es el predecesor del actual diario El Norte, y también el semanario nicoleño. Todos ellos fueron fundados y dirigidos por masones, como así también la revista Lautaro, que va a surgir durante la década del 30, en 1932. Podría seguir profundizando algunos aspectos de esto, pero para ir concluyendo quiero enumerar algunos hechos y momentos, hitos de la masonería en San Nicolás. Algunas entidades creadas o incentivadas por la Logia Unión y Amistad fueron el Centro Científico y Literario en 1888, que es el año de la muerte de Sarmiento. Es el año en el que en un yate, en un vapor, pasan los restos de Sarmiento por el río Paraná y una comitiva de vecinos y miembros de la masonería cruzan el río para poder ir a homenajear los restos de Sarmiento, que, como les decía, había pertenecido a la masonería. Otro de los hitos fue una escuela gratuita, cuando no existían casi muchas al respecto. En 1896, por iniciativa del doctor Miguel Olivera Córdoba, la revista Unión y Amistad, la revista Lautaro, y ya durante el periodo democrático, de cuando surge el radicalismo en la escena política, durante la primera presidencia de Irigoyen, que también fue masón, los redactores de esta revista fueron León Guruciaga, José Lino Gauna, Miguel Olivera Córdoba y Américo Varela. También otra de las instituciones que surge por impulso de masones fue el Club Regatas de San Nicolás en 1892, por iniciativa de Dámaso Valdés. La sucursal del Banco Provincia, que va a surgir unos años antes, en 1863, que va a ser la primera del interior de la provincia de Buenos Aires. Todo esto fue gestionado por miembros de la masonería como Wenceslao Acevedo y Pedro Goitía, que fueron algunos de sus primeros administradores. La estimulación en la creación y la participación del directorio del ferrocarril San Nicolás de Pergamino, que fue el primer ferrocarril que llega a San Nicolás y que a su paso fue creando diversas estaciones que dieron lugar a la formación de los poblados de Erescano, de Rojo, de Camposalles, de Conesa. Ahí estuvo la influencia de Wenceslao Acevedo y de Juan Manuel Argerich. Bueno, y por supuesto, la creación de la Escuela Normal, que en 1888 va a funcionar en la casa de un masón, que fue Reinaldo Otero, quien va a donar el edificio para que esto sea posible. Así que hay que ver el acto de desprendimiento, los principios que tenían como para producir hechos de esa magnitud, donar un edificio para que funcione una escuela la misma. Entre 1854 y 1856, antes de que surgiera la figura del intendente municipal, hubo 3 masones que presidieron la comisión municipal, como se le llamaba antes. Ese va a ser el antecedente del Ejecutivo Municipal. En 44 años, entre 1886 y 1930, hubo 10 masones que se desempeñaron como intendente municipal de San Nicolás. Además, ocuparon altos cargos en las Fuerzas Armadas, en bancos, en administraciones nacionales, en provincias y en distintos municipios. Las calles de San Nicolás son un reflejo de la historia de la masonería. Alem, Sarmiento, Rivadavia, Urquiza, San Martín, Bolívar, León Guruciaga, Belgrano, Mitre, Pellegrini, Garibaldi, Florentino Ameguino, Francisco Abaca, Luis Viale, Melitón Cernada, Carlos Alaiz, García Alberdi, Boer, De la Torre, Melián, Bogado, Hernández, Pedro Elurralde, Eliseo Acevedo, Teodoro Fernández, otro Boer, Irigoyen, Agustín Justo, Alberdi, Llobet, José Ingenieros, Moreno, Núñez, Otero, Olivera Córdoba, Pombo, Rodríguez,
Valdés y Américo Varela. Los quise nombrar en homenaje al trabajo que ellos desarrollaron desde distintos lugares que ocuparon. De manera tal de que esto nos demuestra que la historia de San Nicolás está ligada a la historia de la masonería. De que los hombres que estuvieron aquí, a lo mejor ocupando el lugar donde están sentados ustedes, y quizás sentados en este mismo sillón, porque son muebles de esa época, contribuyeron de alguna manera a que esta ciudad tuviera una impronta de progreso que la distinguió del resto de la campaña bonaerense y de otras ciudades vecinas. Quien mira la historia de San Nicolás ve una historia continua de progreso, que sufrió lógicamente por el paso de los años, por las distintas etapas que pasó la Argentina. Pero desde este lugar siempre fue el motor y la búsqueda del progreso, y por eso llegamos a que hoy esta logia cumpla 160 años de trabajo continuo y permanente, porque a pesar de todo nunca bajaron los brazos y siguieron trabajando en favor de los principios de la masonería, pero que se vio proyectado en el trabajo de sus miembros en cada una de las funciones que ocuparon en nuestra sociedad. Muchas gracias, Brunella.